La campaña del desierto está conocida por su aspecto militarista, es decir, por el avance del gobierno argentino en territorio patagónico a expensas de los pueblos originados que residían en estas tierras. De todos modos, este avance de las fuerzas militares fue acompañado también por otros tipos de iniciativas, aprovechando la logística que un proyecto como este implica. Entonces había equipos de científicos e investigadores dedicados a distintas áreas, tanto sea la cartografía, como el estudio de los ecosistemas, el análisis de suelo e incluso también la geología. Este tipo de investigación permitió, por ejemplo, el descubrimiento en el siglo siguiente del petróleo en la cuenca neuquina. Simultáneamente a las exploraciones que realizaban estos científicos, la campaña del desierto trajo también infraestructura a la Patagonia. Uno de estos elementos de infraestructura fue el telégrafo. Un equipo de soldados que estaba atendiendo una línea de telégrafos desde Neuquén a Zapala, en el movimiento de suelos que implica el plantado de los postes de telégrafo, da con el hallazgo de extraños huesos hechos piedras que le llaman la atención de animales bastante grandes, que son identificados como algo interesante por el comandante Buratovich, que estaba a cargo de esta partida, y Buratovich, sabiendo que al presidente Roca le interesaban estas cosas, ya que tenía un pequeño museo en una de sus estancias en Buenos Aires, los encajona y se los envía a Roca. Roca recibe este montón de huesos fósiles que Roca tampoco sabe identificar, pero recuerda a un sabio estudioso de los fósiles de Patagonia que tenía su laboratorio en la ciudad de Buenos Aires. Esta persona, este investigador de los fósiles patagónicos, era Florentino Meguino. Entonces Florentino Meguino recibe en su laboratorio un fósil, una cantidad de fósiles bastante inusual para lo que él estudiaba. Meguino era un especialista en animales como este, en representantes de la fauna cenozoica de Sudamérica, como este Toxodon. Me imagino la sorpresa de Meguino cuando recibe un material probablemente muy parecido a esto, que es una vértebra de un dinosaurio. Meguino estaba teniendo en sus manos el primer dinosaurio o el primer resto de dinosaurios reconocido para Sudamérica, que era seguramente restos de saurópodo, algún tipo de dinosaurio saurópodo recolectado en una localidad fosilífera actualmente entre las ciudades de Neuquén y Plotier. El trabajo de Meguino se plasma en un pequeño y modesto artículo en el diario La Nación, pero no obstante, Meguino, a pesar de estar dedicado fundamentalmente y continuar con sus estudios de la fauna cenozoica, publica en sus trabajos dos especies nuevas que él reconoce como dinosaurios patagónicos: Plasmodosaurus, a partir de un pequeño diente, y Loncosaurus, a partir de un fragmento de hueso largo. Este tipo de trabajo estimula el inicio de investigaciones por muchos otros investigadores del resto del mundo, como por ejemplo Lydekker o el argentino Santiago Roth, o incluso el alemán von Hine, que viene a finales de la década del 20 a hacer un relevamiento de las áreas fosilíferas reconocidas en la provincia de Neuquén por la campaña del desierto y los geólogos que trabajaron en ella, en donde publica en 1930 un compendio, el primer compendio de la diversidad de dinosaurios sudamericanos. La primera vez que se trabaja exclusivamente en un trabajo científico, en una publicación científica sobre la diversidad de dinosaurios. Es ahí que tenemos al Loncosaurus, o tenemos al Titanosaurus, o al Antartosaurus, que son formas que se conocen desde hace más de 100 años y que conforman los primeros inicios, los albores del estudio de dinosaurios en Argentina. Este trabajo de von Hine es prácticamente el puntapié inicial para una línea de investigación muy importante de la paleontología argentina, que tuvo su momento mucho más consolidado unas décadas después con los trabajos de José Bonaparte
y Rodolfo Casamichela.